Buenas tardes para todos. Bueno, quiero darles ahora sí la bienvenida. Tuvimos un pequeño inconveniente con el sonido, pero ya solucionado. Y quiero darles la bienvenida a esta cuarta sesión del evento de diálogo sobre filosofía antigua, donde vamos a poder estar charlando con Steven Valencia sobre su ponencia titulada Virtus Quoerens Dialectationis, el valor instrumental de la virtud desde el epicureísmo. La idea de esta ponencia es justamente poderla estructurar de una forma tal que tenga más o menos un tiempo de 1 hora, Steven, de ponencia, y tengamos máximo 1 hora para la ronda de charla o de preguntas por parte del público. En esencia, lo importante es que si quieran dejar alguna pregunta en cualquier momento de la ponencia, la pueden dejar escrita en el chat y al finalizar la transmisión yo la estaré comunicando a Steven para poder charlar un poquito sobre ella. Sin más, les voy a comentar un poco de Steven, quien, bueno, es magíster y licenciado en filosofía en la Universidad Tecnológica de Pereira. Es miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y miembro directivo del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada. También es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios Patrísticos y actualmente es el coordinador académico de la revista Horizonte Independiente y una de las personas que, debo decir, me ha ayudado muchísimo en el desarrollo de los eventos que han pasado desde el año pasado en la revista. Sin más, pues bueno, Steven, te doy la palabra para que puedas comenzar la exposición y estaremos contigo ya apenas termines la charla. Entonces, adelante, Steven. Perfecto, Nicolás, muchas gracias por esa egregia presentación. De verdad que para mí es importante compartir estos espacios con personas interesadas en la filosofía clásica, especialmente la griega, y sobre todo hablar de un autor que además de causarme tanto impacto, tanta sensación y fascinación como es Epicuro, creo y considero que desde este autor se pueden sacar cosas muy útiles para la vida actual, ¿sí? Sobre todo pensando en autores muy recientes, por ejemplo, un Máximo Pigliucci que aboga por una apropiación de la filosofía estoica, que es otra de las escuelas que pertenecieron al helenismo, al periodo helenístico, y Catherine Wilson, que propiamente pues ella diserta y tiene rasgos de apropiación, por decirlo en esos términos, del epicureísmo que son útiles para nuestra vida cotidiana. Entonces, sin más, quiero comenzar con mi presentación. Como bien Nicolás acaba de referir, el título de mi presentación tiene una frase bastante particular que no se la podemos endilgar a Epicuro, ciertamente, pero sí dice algo de lo que piensa el epicureísmo sobre la virtud. Pero esa frase que les he dicho que no es propiamente de Epicuro, sino más bien tomada del latín, sobre todo de San Agustín, una de las principales figuras y pensadores del cristianismo antiguo, y que el mismo San Anselmo, en su obra El Prologion, recoge de Agustín. Ellos simplemente dicen, fides querens intellectum, eso se traduce por la fe que busca entender, pero aquí, tomándolo prestado de allá, lo podríamos traducir como virtud que busca de deleites, ¿sí? O la virtud que busca del placer. Y ciertamente hay una doble acepción, por decirlo en esos términos, del placer en la antigüedad que a mí me parece importante rescatar en este momento para comprender un poco este tema. Porque precisamente a Epicuro se le critica el hecho de defender el placer como fin en sí mismo, porque, por ejemplo, para los estoicos, el placer devenga para los seres humanos afectaciones dañinas, ¿sí?, a su vida, por todo lo que implica buscar el placer. Ahora, a pesar de esas críticas, lo que busca Epicuro precisamente es resignificar la idea de placer, ¿no? Que no es precisamente como los estoicos o los platónicos o los demás críticos del epicureísmo decían que decía Epicuro, ¿cierto? No se trata de eso. Más bien se trata de una búsqueda de una afección o más bien la búsqueda de acciones
que podemos nosotros decir que nos producen algún provecho, un cierto tipo de provecho. Pero eso no significa que toda acción que uno realice buscando placer implique afecciones dañinas a futuro. Entonces lo que hace Epicuro es replantear todas esas ideas que sus críticos le han endilgado a su filosofía. Y ciertamente para resignificar esa versión del placer tan mala, por decirlo en esos términos, en la antigüedad para los críticos de Epicuro, pues la virtud va a ser el rescate, por decirlo así, del placer. Claro, en la relación o en la interacción que existe entre virtud y placer, que es lo que Epicuro intenta justificar. ¿Sí? Sobre todo, pensado el placer desde un valor instrumental, no como un fin en sí mismo, sino como útil la virtud, ¿sí? Para la consecución de fines más últimos, más sublimes, como son el mismo placer. Bueno, en esa medida, aquí estos 5 conceptos, términos, perdón, griegos, es que quiero rescatar en este momento porque resulta que a partir de estos 5 términos es más o menos como se desarrolla la filosofía epicúrea, sobre todo en términos de hedonismo. Entonces, tendríamos que pensar que, primero, si bien Epicuro es un hedonista, el placer es el fin de la vida feliz, ¿no? Por eso en la parte superior está el término hedoné. En la parte superior, en el primer círculo de, de las intersecciones que hay ahí de esos 3 círculos que están juntos, que están pintados como de un color rosado. Después de hedoné, que está la cabeza, a esta hedoné hay que pensarla desde un criterio sensista, es decir, desde las sensaciones, ¿no? O sensualista, dirían algunos. Y precisamente como se trata de un asunto de sensaciones, porque el placer es propio de sensaciones, por obvias razones, entonces lo pensaríamos ciertamente desde la idea que Epicuro sostiene primero del placer en cuanto que por la sensación y el placer me es posible a mí conocer que me hace bien, pero también por cualquier tipo de sensación o afección, incluyendo el placer, yo puedo conocer cómo son las cosas, ¿sí? Yo puedo conocer qué son las cosas o para qué me sirven o para qué me son útiles. Por eso es un concepto importante el de epithemiai, ¿sí? Epithemia sería el singular, epithemiai es el plural, sensaciones. Y el tercero, que es el concepto o el término, más bien el término eh, que resalta en esta presentación, que es el de la jarete, aunque aquí está en plural, jaretai, las virtudes. Este es el concepto que va a utilizar Epicuro precisamente para determinar en qué momento, ¿sí?, es importante tener unos límites en los medios que me llevan a mí a conseguir un placer, a alcanzar un placer, porque no todos los medios son idóneos para eso. Ese es el pensamiento de Epicuro, ¿sí? Pero fíjense entonces que si las jaretai o la arete, virtudes, están comulgando en la búsqueda de un fin que está más en la cabeza de lo que realmente persigue el hombre, ¿sí? Ciertamente las jaretai entonces no van a ser fines, como lo suponen los estoicos, porque para el estoico el fin último es alcanzar la excelencia. Y hablar de excelencia implica hablar de virtud. Pero para los hedonistas, como Epicuro, no. Al contrario, no es la virtud un fin en sí mismo, sino más bien un medio o un instrumento más bien para conseguir esos estados de satisfacción. Aunque ciertamente el concepto de placer o satisfacción tiene otra variante que más adelante se las comentaré,
pero en este momento es importante decir que, y que nos quede claro a todos, que las aretai, las virtudes, son un medio para las satisfacciones o el placer. Y a eso se añaden dos términos más, el pathos, tu pathos, esto está en neutro, ¿sí? El tu pathos, que es propiamente las pasiones, ¿no? Y pasiones o afecciones. Se puede entender o traducir de esas dos maneras, este término griego. Y resulta que hablando propiamente de este, aunque este término está en singular ahí, la pasión es ciertamente el placer. Y como les indicaba hace un momento, pues son las pasiones o afecciones las que nos posibilitan a nosotros, y según la filosofía sensualista de Epicuro, una filosofía que parte de las sensaciones, para conocer el mundo y para determinar qué es lo bueno o malo en la existencia del hombre. Entonces, es el placer, claro, como afección, la que me ayuda a mí, me posibilita a mí entender de qué manera debería obrar o de qué manera debería evitar ciertas cosas para no generarme dolor, que es el contrario del placer. Y el togetos, que pues esto es una parte importante de la filosofía epicúrea, porque como hemos escuchado, más bien leído de múltiples autores que se dedican al desarrollo del pensamiento helenístico, las filosofías o más bien las escuelas helenísticas, todas, absolutamente todas, tienen un raigambre ético, es decir, se preocupan exclusivamente por la ética, pero matizando un poco esa versión que nos ofrece autores como, pensando un poco en Carlos García Gual, eh, también en Emilio Lledó, que tienen textos bastante interesantes sobre el epicureísmo, ampliando un poco esa visión tan cerrada de lo simplemente ético. Eso no significa que estos autores helenos, incluso Epicuro, no hayan pensado en otras dimensiones del conocimiento. Y me refiero con la perspectiva lógica, por ejemplo, de qué manera nosotros debemos preocuparnos del habla para poder hacernos entender. Eso es lo que propiamente la lógica. Lo mismo pasa con las preocupaciones cosmológicas, en la medida en que siempre hay una pregunta por el principio que origina todo lo existente, y por más que eso, como nos lo vende la historia de la filosofía o los historiógrafos de la filosofía, que eso solamente correspondió a los primeros filósofos, a los presocráticos, pues realmente no. Eso es una preocupación que va a estar permanentemente en Platón, va a estar permanentemente en Aristóteles. Precisamente la metafísica trata de los primeros principios. Eso también influyó en los epicúreos, influyó en los estoicos, influyó en los escépticos y así en las demás corrientes de pensamiento que surgieron posteriormente. Pero entonces en el caso de Epicuro, no es que este hombre se haya desentendido de esas otras aristas del saber, de esas otras aristas que la misma filosofía coge, ¿sí? Y el togetos, aunque ciertamente este término tiene que ver con el aspecto ético, ¿sí? Precisamente por tratarse de un término ético, estamos hablando de, con este togetos en neutro, estamos hablando del temperamento, del carácter que hay que formar en la persona, que es la que precisamente busca a través de sus acciones conseguir estados de sosiego, de tranquilidad. Bueno, continuando entonces con mi presentación, tendríamos que suponer que como el placer o la satisfacción es un fin, aquí ciertamente tendríamos que pensar en aquellas cosas que me posibilitan a mí conseguir esa delectación, ¿sí? Esa satisfacción. Yo ciertamente
algunos autores, por ejemplo, como Séneca y pensadores posteriores, ya ha entrado el Renacimiento, como Lorenzo Valla, ¿sí? Estos autores que escriben en latín han rescatado de Epicuro esta versión de placer, de delectacio. Y regularmente los críticos de Epicuro como Cicerón van a suponer que ese placer que defiende Epicuro como fin de la vida es voluptatis. Pero hay una gran diferencia, porque la voluptatis implica, sí, la consecución de placeres, pero sin límite alguno, digámoslo en esos términos. Contrario a la delectación es buscar una satisfacción, pero la búsqueda de esa satisfacción está mediada por medios que me posibiliten a mí determinar qué es lo que verdaderamente me ofrece satisfacción y qué es lo que no me va a ofrecer satisfacción a futuro. Entonces, esa es la gran diferencia entre la voluptas y la delectación, ¿sí? Y aquí precisamente traigo a colación el término de delectación, aunque aquí está en un genitivo plural, medios y fines de las delectaciones, sí, podríamos traducirlo así, pero realmente fíjense también que después del et, la partícula i, la conjunción media et finis, aquí hay una cosa bastante problemática y es que ciertamente, y también para los críticos del epicureísmo, como Cicerón y Plutarco de Queronea, un filósofo platónico, como no se puede sostener la idea de que el placer sea el fin de la vida feliz porque eso genera más dolor, ¿cierto? En vez de satisfacción como lo suponen ellos. Entonces, no sé, hay otra cosa, digámoslo en esos términos, otra cosa que podríamos determinar como un fin, más no el placer. Porque el placer, para esta gente, para los críticos de Epicuro, funcionaría más bien como un medio, más no como un fin, contrario a la versión epicúrea, que el placer propiamente es un fin, no un medio. Entonces, bajo esa idea, bajo ese juego de qué es fin, qué es medio, si el placer es un fin o más bien un medio, bajo ese juego, Epicuro va a sostener los siguientes cuatro elementos que son importantes para mirar desde la filosofía de Epicuro, interpretar correctamente por qué el placer es un fin y no un medio. Entonces, diríamos lo siguiente. Primero, los deseos son condiciones necesarias para la vida feliz, ¿sí? Eh, bajo esas condiciones, bajo esa condición de los deseos, ¿sí? Porque son afecciones, son condiciones de la naturaleza humana que no se pueden desechar, pues dado a que componen al ser humano, son inherentes al ser humano, Epicuro los piensa como una condición necesaria para lograr la vida feliz. Pero ciertamente hay una clasificación de deseos que más adelante les mostraré un poco cuáles son los deseos o cuál es la taxonomía de deseos que tiene Epicuro para decir que unos son buenos de seguir, los otros no tanto. Pues a partir de esa taxonomía de deseos ya podríamos entender un poco qué es lo que realmente Epicuro intenta decir cuando habla de que el placer es fin de la vida feliz. Porque para Epicuro ciertamente el placer no es lo que daña. Si bien hay que entender que lo que daña son los medios y no los fines, según Epicuro. Según Epicuro, lo que dañan son los medios y no los fines. En este caso, unos deseos que no procuren al ser humano una consecución de satisfacción, pues son los deseos mismos los responsables de tal condición, de no tener satisfacción. Pero entonces, ¿qué pasa con la afección del placer?
que simplemente la afección del placer va a quedar reservada a un criterio de ser un efecto de deseos o acciones que son los medios que nos conducen a ese placer. Desde este criterio de los deseos, ¿sí? Viene el criterio de que los deseos naturales sirven al sosiego, ¿sí? Como les decía hace un momento, pues como existe una taxonomía, solamente, según Epicuro, aquellas condiciones, sobre todo porque esto que voy a decir, él lo resalta en su carta a Meneceo y es insistente en ello, y en varias de sus máximas capitales, él es insistente en que solo las cosas que nosotros necesitamos por naturaleza, es decir, cosas que nos vienen a nosotros para satisfacción natural, deseo de vivienda, por ejemplo, para protegernos y resguardarnos de, de la intemperie, del clima, ¿sí? El deseo de vestirse, claro, el deseo de la alimentación, de la bebida, que son condiciones necesarias que hay que satisfacer para llevar una vida plena, al menos básicamente, son las que en últimas van a determinar un cierto estatus de delectación, un estado o estatus de sosiego, que es a lo que Epicuro llama placer. Placer es entendido como sosiego. La virtud, continuamos con este tercer aspecto. A ver que yo avance, discúlpeme en un momento, que avancé más allá de lo debido con esta presentación. Aquí voy con un tercer aspecto, que es el que dice que la virtud es la que orienta en la elección de lo natural y en la eliminación de temores. Fíjense entonces que aquí ya hay unos elementos adicionales que a nosotros nos hace pensar que realmente el placer no es el responsable los, eh, de las insatisfacciones que uno tiene en la vida, que no por perseguir el placer y cometer un error que a lo último que me va a llevar es a conseguir pues un dolor, no es el placer en sí mismo lo que genera ese tipo de, de dificultades, sino que aquí hay que tener en claro una cosa. Primero, los deseos son una condición para ello. Y como existen deseos naturales, pues esos son los que hay que perseguir. Si perseguimos deseos contrarios a los naturales, que son los no naturales, diría Epicuro, pues ciertamente eso puede que no termine en el efecto esperado, que es una satisfacción. Y en esa medida también hay que pensar en que hay que tener un criterio para saber elegir entre lo que es natural y lo no natural, sabiendo que lo natural es una condición necesaria para la satisfacción. Y aparte de elegir esos deseos que son naturales, también hay una eliminación de temores, porque resulta que para Epicuro los phoboi, phobos es el término, el sustantivo miedo que traducimos nosotros al español por miedo en singular, pero phoboi es el plural, los temores, son una condición también importantísima en la consecución de una tranquilidad o de una satisfacción o de un sosiego, porque por los temores es que el hombre termina siendo afectado, no positivamente, sino todo lo contrario. Entonces, los temores, sí o sí, hay que eliminar. Hay varios temores, o al menos los que refiere Epicuro están el temor a los dioses. Epicuro fue un crítico, igual que Platón, ¿no? Y igual que Heráclito, o igual que el mismísimo Empédocles, bueno, que criticaron en cierta medida a los dioses de su ciudad, bueno, a las concepciones que sus coterráneos tenían acerca de los dioses. Epicuro no está exento de eso, y como buen crítico de esa teología del tiempo, pues va a decir, hombre, temerle a los dioses, realmente ustedes buscan de los dioses qué,
porque si les están rogando para pedirle cosas o ese tipo de asuntos, sabiendo que ustedes mismos pueden procurarse aquello que le están pidiendo a los dioses, pues no están en nada. Pero ciertamente esto no significa que por el hecho de que Epicuro haya sido crítico con esas visiones célebres de las divinidades en su tiempo, eso no lo hace ateo. Y esto ciertamente los críticos de Epicuro, vuelvo a lo mismo, Cicerón y eh, Plutarco, eh, le, le critican bastante a él este aspecto, diciendo incluso que él defiende una posición atea. Entonces, debido pues a esta versión platonizante, podríamos llamarlo así, y ciceroniana del ateísmo epicúreo, pues eso llegó a oídos de pensadores posteriores, por ejemplo, los de inicios del cristianismo, donde van a heredar este tipo de concepción también, que Epicuro es un ateo, pero es un ateo noble. Esto es bastante, un poco contradictorio decirlo así. Lo que pasa es que a Epicuro se le admira por ese rol tan importante que le da a la virtud en la consecución del placer. Pero mientras se le da ese rol, se rescata ese aspecto de Epicuro por defender a la virtud, pues también le tiran duro porque ciertamente él fue un crítico con respecto a las deidades y todo lo que eso implica. Por ejemplo, la inmortalidad del alma. Una persona o un pensador más bien que esté enfrascada, pues lo digo para esos momentos, ¿no? Que esté enfrascada en defender las sensaciones como un criterio de conocimiento, como un criterio de la mejor vida, no tendría por qué estar pensando en cuestiones de ultratumba, sabiendo que es en las sensaciones mismas donde se consiguen las satisfacciones que son necesarias. Pues si uno muere ya no hay sensación, entonces ¿qué razón hay para estar buscando cosas más allá sabiendo que de lo único que tenemos certeza es de que se siente? Y en la muerte, pues la muerte es una cesación de sensaciones. Entonces, esta dinámica es la que maneja Epicuro para defender esa posición sensualista, sensista, como la quieran llamar, con respecto a lo que a nosotros nos hace bien en la existencia. Y finalmente, pues el placer o sosiego, como ya lo insinuado, es una consecuencia de satisfacción. ¿Sí? Todo aquel deseo natural que yo escojo porque he pensado, he analizado, he reflexionado que ese deseo que voy a satisfacer realmente a futuro me da una satisfacción y no todo lo contrario, pues a partir de eso ya quiero una satisfacción. Y esa satisfacción es lo que Epicuro llama sosiego, es decir, hedoné. ¿Sí? Entonces mire cómo estos cuatro elementos se intercalan entre sí de manera que se hace un poco, un tanto, o más bien se hace coherente todo lo que he dicho hasta el momento. Bueno, voy en este momento a leer dos fragmentos que tomé de la carta Meneceo, son continuos, ¿sí? Y estos fragmentos ilustran un poco lo que les vengo diciendo, esas conexiones entre deseos, eh, sobre todo en la satisfacción de deseos naturales, el asunto de la moderación para o de la reflexión para determinar qué es lo que realmente me va a satisfacer a futuro y cómo a partir de esa reflexión puedo alcanzar una satisfacción real. Entonces Epicuro dice así, cuando decimos que el placer es el fin, aquí me voy a pasar por alto una parte para pasar a lo que realmente importa, porque aquí es cuando ya hay una definición de placer. No padecer dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Esa es la definición que da Epicuro sobre el placer. No padecer dolor en el cuerpo ni turbación en el alma.
No sé, de pronto aquí es extraño. Por favor, voy a pedir si alguien me puede confirmar de si en este momento se están viendo los fragmentos que estoy refiriendo en este momento. Ok, bueno. Entonces, como les estaba diciendo, aquí tomo estos dos fragmentos de la carta Meneceo, que son continuos, y entonces el placer, como lo dice Epicuro, que es el fin, ese placer él lo define como no padecer dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Esa es la definición que da Epicuro sobre el placer. Agrega también, pues el sobrio razonamiento, que es el nefologismoi, ¿sí? Que son los razonamientos, las reflexiones, el pensar los medios que en definitiva son los que me van a dar satisfacciones a futuro, ese razonamiento que indaga las causas de toda elección y rechazo son los que engendran la vida grata. Tonkedingen avión, ¿sí? La vida grata, edindión, ¿sí? Fíjense entonces qué tan importante es el razonamiento. Y cuando hablo aquí de razonamiento sobre razonamiento, tiene que ver con el ejercicio reflexivo que el ser humano hace a partir de las cosas que verdaderamente le pueden llegar a generar una satisfacción. Pero esto está anclado propiamente con la noción de virtud. Eh, en la próxima, en el próximo fragmento va a ser un poco mucho más explícito en el asunto. Entonces, hasta el momento es el sobrio razonamiento el que engendra la vida grata. ¿Por qué? Porque es que a partir de esa reflexión o de ese razonamiento nosotros podemos indagar qué cosas son las que posiblemente me pueden generar una satisfacción y qué cosas no. Entonces, eso es lo que elijo, si me da satisfacción, o rechazo lo que no me da satisfacción. Continúa diciendo Epicuro en ese mismo fragmento de la carta Meneceo, el 132, el mayor bien es la sabiduría práctica. Esto sí que tiene que ver con la virtud, ¿no? Tome histón agatón prónesis, la sabiduría práctica, que tiene que ver propiamente con las Harefai, de la cual nacen todas las demás virtudes. Ciertamente la sabiduría es una virtud, pero de ella, según Epicuro, están todas las demás. La templanza, la valentía, la fortaleza, todas las demás virtudes vienen precisamente de esta sabiduría práctica. Y dice así que la sabiduría práctica enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir con sensatez, con belleza y con justicia, pero tampoco se puede vivir con sensatez, con belleza y con justicia sin vivir placenteramente. Realmente este es un aspecto bastante explícito de lo que el título de esta ponencia eh, dice, ¿sí? Aquí se está diciendo y sale a relucir el hecho de que la virtud es una mediación, es un instrumento para la vida feliz, entendiendo que la vida feliz es el placer, es decir, el sosiego, ¿sí? La satisfacción de ciertas cosas que conseguimos en la vida para vivir tranquilamente, ¿no? Y entonces, ciertamente los placeres son los que ayudan a la búsqueda de eso que nosotros decimos que nos puede ayudar a conseguir una satisfacción. La sensatez, la belleza y la justicia son en Epicuro términos bastante clarificadores en cuanto a su definición de virtud. Y pues no tiene nada de distinto con respecto a la definición que, por ejemplo, el Sócrates de Platón
aludía propiamente al relacionar el agathos con el kalos, ¿sí? La calocagatía, que es bien y belleza. Es la misma cosa, la belleza aquí comporta un aspecto de virtud. Y la justicia sí que más, ¿no? Pues es una virtud máxima. Para Epicuro la justicia es una cuestión bastante importante, sobre todo para efectos sociales. Y la vida sensata, lo que implica propiamente la apropiación de una sabiduría que es la que determina qué es lo que se debe escoger y qué es lo que se debe rechazar para efectos de una mejor vida posible. Continuando con la idea de que la virtud busca de esa delectación, de ese placer, de ese sosiego, quiero decir una cosita antes de que se me olvide, porque fíjense en ustedes que ese término querens que hay ahí, después de virtus, es muy particular esto porque ese término eh, comporta morfosintácticamente hablando a nivel pues de verbos y acción, sí. Ese, ese término es un participio del verbo mm, cuero, del verbo cuero, que es desear, preguntar. Pero como es un participio, claro, aquí lo que está haciendo es adjetivando un poco un verbo que es en búsqueda de, ¿sí? Y eso se traduciría entonces como virtud que busca de, ¿sí? La delectación. Porque querens funge como un verbo en participio, ¿no? Participio presente. La virtud que busca de la delectación. Ahora bien, después de ese paréntesis, de ese inciso, quiero traer a colación otros fragmentos de las obras de Epicuro que nos dan alusión de otros aspectos que los dos primeros fragmentos que cité no estaban, pero que aquí nos va a ayudar a reforzar un poco más las ideas que había sostenido en dos filminas anteriores. Entonces, tenemos esta tomada también de la carta Meneceo del numeral 127 y que se desarrolla también, la retoma Epicuro en su máxima capital 29. Dice lo siguiente: de los deseos, esto tiene que ver con la clasificación de deseos, ya teníamos unos que son los naturales, los había mencionado, pero además de esos hay otros que son vanos, dice Epicuro acá. Además de los que son naturales, hay unos que son necesarios. Y por lo mismo tendríamos que suponer que si hay unos que son necesarios, hay otros que no lo son. ¿Sí? Hay unos naturales necesarios y hay otros naturales innecesarios. Naturales necesarios pueden ser los que hace un momento comenté, la vivienda, el vestido, la bebida, la comida. Naturales no necesarios, ¿qué puede ser? El sexo, por ejemplo. Es una condición natural de todos los seres vivientes, pero no es necesario en cuanto que no es un medio indispensable para la vida. Diría más o menos eso, ¿no? Interpretando un poco Epicuro. Dice además eso, que entre los necesarios, unos lo son para la felicidad, otros para evitar el malestar corporal. Esto tiene que ver con un asunto también de lo somático, porque es que si estamos hablando del placer es también una cuestión de lo corporal, ¿no? Del cuerpo humano. Pero no se queda solamente en el asunto de los deseos corporales, perdón, de los deseos corporales, sino también en deseos que exceden lo corporal, y a eso me estoy refiriendo a aspectos que pueden ser considerados aspectos mucho más abstractos. Por ejemplo, condiciones que me generen a mí tranquilidad, vivir en paz con el otro de cierta manera, el no dejarme afectar por los comentarios de los demás. Eso es más o menos lo que tiene que ver con deseos que exceden la dimensión corpórea.
y otros más para la vida, dice el mismo Epicuro. ¿Sí? Entonces, la asociación entre cuerpo, esos deseos corporales, pero también la asociación con los deseos que no son simplemente corporales, sino que exceden la dimensión corporal. Pueden llamarlos ustedes espirituales, abstractos, como quieran llamarlos, pero es de entender que se tratan de deseos que exceden, que están más allá de la misma dimensión corporal. Porque el ser humano, en su complejidad, pues no solamente se siente feliz con el hecho de tener casa, carro, vivienda, comer tranquilo y beber tranquilo. No, hay otras cosas que también determinan la felicidad del ser humano, sobre todo aspectos como lo que hoy definiríamos nosotros como los valores sentimentales, afectivos, bueno, todo ese tipo de cosas entran en estas dinámicas. Otra de las, otro de los fragmentos que habla explícitamente de cómo la virtud busca propiamente de esa delectación, de esa satisfacción, dice, reza así. Esto tomado de la carta Meneceo, numeral 131, y se repite en la máxima capital 15. Epicuro dice, la riqueza exigida por la naturaleza. Ojo, la riqueza natural es fácil de procurar, pero la riqueza que es exigida por presunciones es insaciable. Ya de entrada Epicuro con esto está indicando que todo aquello que excede las riquezas naturales, todas aquellas satisfacciones que uno busca satisfacer, pero todos aquellos deseos que uno, todos esos deseos que no son naturales propiamente, sino que simplemente pienso que son tan necesarios para mi vida, en últimas puede ser que no lo logre alcanzar. Y si yo no logro alcanzar esos deseos, pues van a ser insaciables y por lo mismo no voy a adquirir ninguna satisfacción. Entonces Epicuro dice, pues ningún motivo tiene alcanzar o buscar o intentar alcanzar lo inalcanzable sabiendo que no voy a adquirir nada de ello, pues realmente viviría eternamente insatisfecho, viviría eternamente insatisfecho. A ver, espérenme un momento, yo vuelvo atrás porque sé que esto me está dando pleitos. Por favor, me confirman si ya está ahí viendo. Perfecto. Ahora bien, continuando entonces con lo que vengo diciendo, otro de los fragmentos, este tercero que tenemos acá, el de la sentencia Vaticano 80, ¿sí? Dice lo siguiente. Elemento fundamental para nuestra salvación es el cuidado que debemos tener frente a los vicios, porque son los vicios los que dañan todo por causa de unos deseos violentos. Ciertamente lo que se refiere aquí como deseo violento tiene que ver con los deseos que propiamente no nos alcanzan a nosotros una satisfacción a futuro. Y eso implica también esos deseos que se vuelven efervescentes cuando uno en ese momento los está sintiendo, ¿no? Y que a toda costa necesita buscarlos independientemente de si hago o no hago daño, independientemente de eso, sin considerar también el hecho de que se requiere de medida para poder conseguir este tipo de cosas. Si yo sobresalto ese criterio, pues ciertamente a eso es a lo que Epicuro llama deseo violento. Ahora, si esos deseos no van a satisfacer, pues lo que va a devenir tras eso es un daño, ¿sí? Pero por lo mismo, todo esto se evita, dice Epicuro, eso se evita, siempre y cuando haya un cuidado frente a esos vicios. Y el vicio se representa, según Epicuro, o el vicio se expresa más bien, según Epicuro, en esos deseos que él califica como violentos, porque no proporcionan satisfacciones que uno espera. Y finalmente,
Esta es la parte del rescate magistral del, el rescate magistral del placer. Dice así en la máxima capital 8, Epicuro. Ningún gozo es malo en sí. De entrada, está diciendo no, el placer no es malo. Pero, ojo, que aquí viene la parte más interesante, los actos causantes de determinados gozos, oiga, le echó la culpa a los actos causantes o a los medios, ¿no? Ya sean acciones, los deseos, todo eso que implica un medio para la búsqueda de satisfacción, es lo que me posibilita a mí que consiga verdaderamente una satisfacción o que no la consiga. Entonces, dice, pero los actos causantes de determinados gozos conllevan muchos más dolores que gozos. Realmente le echó la culpa a los deseos, le echó la culpa a los actos. Mejor dicho, responsable de toda esta situación no es el placer el malo, no es el malo del paseo. Los malos del paseo son los medios. Así que hay que saber elegir los medios para poder conseguir a futuro verdaderas satisfacciones y no lo contrario. Eso es lo que dice Epicuro. Antes de, por favor, me confirman si pasó la otra a la otra filmina, a la otra diapositiva. Eh, Empiezo otra vez aquí. Ahí cambió. ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver si ya. ¿Listo? Perfecto. No sé si ya ahí. Ah, ya. Listo. Yo creo que por esta que estoy presentando en este momento no hemos pasado por esta diapositiva. Listo. No quiero dejar de compartir porque... Steven, querido, cámbialas desde el mouse. Listo. Ok, yo solamente quiero decir una cosa, la última diapositiva tenía, aparte de las gracias, unos elementos bastante importantes para la interpretación del hedonismo epicuro en la actualidad. Hay 4 autores, entre ellos están Michel Onfray Hurtado, filósofo francés, que ciertamente ha hecho un manifiesto hedonista y él ciertamente se ha dedicado a defender el hedonismo como una forma de vida, ¿sí? Ojo, un hedonismo prudencial, ¿no? Un hedonismo reservadito. No es el hedonismo a tienta, diestra y siniestra conseguir todo por los medios irrestrictos que se me imaginen conseguir las cosas. No, no se trata de eso. Se trata más bien de buscar los medios necesarios para conseguir esas satisfacciones, siendo las satisfacciones un medio idóneo para decir que realmente nosotros vivimos como debería ser, ¿no? Tranquilamente, en paz. Aparte de Michel Onfray, hay 2 pensadores ingleses, Fritz Fairman y John Cooper, que hacen también sus reflexiones en torno al epicureísmo, intentando interpretar el hedonismo de Epicuro. Y finalmente hay un escritor, un articulista, un profesor colombiano que se llama Carlos Carrasco, que también hace esas interpretaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que ellos rescatan de Epicuro? Dicen ciertamente que Epicuro propende por la virtud, contrario a lo que sus críticos clásicos, ya he mencionado 2 y son los únicos 2 en los que me he enfrascado, Cicerón y Plutarco. Desde estos 2 autores, pues ciertamente dirían que Epicuro es un inmoral en la medida en que poco de virtuoso tiene, ¿no? Al depender del placer, sobre todo por lo perjudicial que resulta decir que el placer es el fin de la vida feliz.
cuando realmente para estos autores lo que importa es la virtud. Pero bueno, eso es un choque de visiones ahí. Es importante leerlo, es importante estudiarlo, pero en este momento pues estamos haciendo, es una reflexión en torno a Epicuro, y lo que hacen estos autores es decir, listo, el enfoque central de Epicuro es, si bien es hedonista, no deja todo al placer, sino que necesita necesariamente de la virtud para conseguir ese placer. Ahora, Michel Onfray habla de un hedonismo moderado. Fritz Feldman habla de un hedonismo actitudinal en cuanto a que por la reflexión yo adquiero unas actitudes que me disponen a mí a conseguir aquello que al futuro me va a dar satisfacción. Por eso es un hedonismo actitudinal. Todo mediado por la reflexión, por el nefologismo que acabo de referir hace un momento en los fragmentos continuos que extraje de Epicuro, ¿sí? Ese sobrio razonamiento es el que me posibilita a mí adquirir unas actitudes idóneas para conseguir aquello que necesito. John Cooper dirá que es un hedonismo evaluativo. ¿Por qué? Porque es ciertamente una forma de examinar o evaluar, como su mismo término lo indica, eh, aquellas cosas que me posibilitan a mí conseguir el placer. Pero lo interesante entre Cooper y Feldman es que mientras el hedonismo actitudinal implica más un rescate de las actitudes y no de los medios que me llevan a mí a conseguir el placer, John Cooper diría que es desde los deseos y de todos los medios que me llevan a conseguir placer donde se hace realmente el ejercicio reflexivo. Entonces, Fritz Feldman se enfoca en las actitudes del ser humano, pero Cooper se enfoca en las actitudes de rechazo, más bien en el rechazo que se hace para con los deseos o para con aquellos medios que no me proporcionan a mí ningún sosiego, ninguna satisfacción. Carlos Carrasco, que es pues uno de los más recientes, me parece a mí, uno de los más recientes, de los que más saca un poco esas reflexiones sobre el hedonismo epicúreo. Él ciertamente para calificar la ética de Epicuro la califica como un hedonismo prudencial, porque aquí lo que importa, según Carlos Carrasco, es el ejercicio mismo de la virtud, de la prudencia, en torno a unas satisfacciones que el ser humano busca alcanzar. Pero fíjense entonces ustedes que realmente estos cuatro autores tienen sus variantes para eh, definir la ética epicúrea. Todos coinciden en que es un hedonismo, pero ciertamente unos de estos autores lo enfrascan más en los medios y otros más en las disposiciones del ser humano. Y este es un ejercicio bastante, diría yo, apropiado para hacer al menos una reflexión cercana a lo que quizás quiso decir Epicuro con su proyecto ético, precisamente sacándolo de esas versiones un poco malquistadas como regularmente se le ha visto, ¿no? Empezando por los críticos contemporáneos, eso que a lo largo del cristianismo también se le reputó a él, aunque hubo también muchos autores que lo defendieron, en el cristianismo hablando específicamente. Llega el Renacimiento, también hay unas actitudes de rescate, otras de rechazo, lo mismo pasa con las corrientes de la modernidad, la contemporaneidad, hasta llegar a estos autores que tenemos, que son los que hacen una interpretación de esta ética epicúrea. Termino entonces con este último fragmento, lo voy a leer, de la carta a Meneceo, el 131, dice así: habituarse a un género de vida sencillo. Ahorita ya uno entiende por qué Epicuro es moderado, ¿no? Porque él busca propiamente una vida sencilla y no suntuosa, que es lo contrario a lo sencillo, la vida suntuosa, llena de suntuosidades. Es
un buen medio para tener salud. Habituarse a un género de vida sencillo y no suntuoso es un buen medio para tener salud. Mas hace que el ser humano no se retraiga ante los obligados contactos con la vida. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una vida sencilla, no es que tenga que privarme de cosas un poco más ostentosas, diríamos en esos términos, que me llegan a mí. Porque yo puedo decir que vivo tranquilamente con 1.000.000 de pesos, si eso es lo que me gano, para términos económicos. Pero si me dan 1.000.000 adicional por un trabajo bien hecho, que yo he realizado y que me lo van a pagar por 2.000.000 por estar bien hecho, pues hombre, ¿cómo me voy a privar de ese bien ostentoso, digámoslo así, un poco más grande? ¿Cómo me voy a privar de eso sabiendo que, pues al fin y al cabo, eso es lo que merece uno, ¿no? Entonces, mire que hay un equilibrio en esta cuestión. No es que simplemente por el hecho de desear una vida sencilla, entonces me voy a privar de lo otro, no. Se trata de un equilibrio. Son cosas que simplemente me llegan y de la mejor manera yo busco que se haga posible eso, ¿no? Entonces, esto hace que el ser humano no se retraiga ante los obligados contactos con la vida y nos dispone mejor a lo suntuoso cuando se ha tenido una falta prolongada. A raíz de esto, uno puede decir que Epicuro es un vitalista. Vitalista porque es un rescate de la vida. Rescate de la vida en cuanto a que, de la vida humana, ¿no? En cuanto a que existen ciertas condiciones en la existencia que son las que le posibilitan a los seres humanos vivir. Pero esas condiciones tienen que ser las mejores. Tienen que ser las mejores en cuanto a que satisfagan al menos los deseos naturales del ser humano para poder estar tranquilo. Porque si no se consigue al menos lo básico, difícilmente se puede lograr ese sosiego esperado. Esas son cuestiones que exceden un poco a la dimensión ética personal, donde yo me preocupo por lo que necesito conseguir y a ver si desarrollo mis metas, mis objetivos, si adquiero cosas para estar tranquilo, para poder sostener a mi familia. Un ejemplo. Pero eso va más allá. Eso llega incluso al ámbito político, donde pues, ciertamente las condiciones de vida al menos dependen también de unos, las condiciones de vida de unos dependen también de lo que otros proporcionan. Esto es un ejercicio bastante interesante y pensaría que a raíz de todo esto, Epicuro ha ofertado unos elementos bastante importantes para considerar cómo el hedonismo aparte de ser un componente importante en la existencia humana, es decir, porque se busca placer en la vida, ¿sí? Se busca satisfacciones, se busca estar tranquilo en el alma, en el espíritu, estar tranquilo en el cuerpo, no tener enfermedades y esto, aparte de eso, también hay que buscar otras condiciones idóneas para una vida tranquila. Por eso mismo, Epicuro podría considerarse un autor bastante actual desde su perspectiva hedonista. Bueno, no siendo más, muchas gracias por su atención. Listo, Steven. No, pues muchas gracias a ti por la ponencia, realmente muy esclarecedora. Y bueno, digamos que algo que antes de arrancar con la ronda de preguntas me gustaría rescatar es esta mención que haces de Epicuro como un vitalista, ¿no? En parte de eso, digamos que viene un poco porque cuando lo dijiste a mí se me vino a la cabeza automáticamente, fue Ortega y Gasset, ¿no? Sí. Y digamos que justamente esa condición como condición necesaria y esencial para el desenvolvimiento me pareció muy interesante y sobre todo empezarla a ver también que está imbuida en Epicuro. Entonces, quería rescatarte eso por ese lado. Bien, tenemos varias preguntas. Debo decir que varias de ellas son, como lo decíamos el año pasado en el evento de filosofía medieval, del terror del chat, de Carolina Romero Medina, quien evidentemente ha participado activamente en este y quien obviamente también puso algunas preguntas aquí para ti.
Entonces, con eso en mente voy a comenzar a leerte la primera pregunta. Dice, ¿hasta qué punto se puede ligar el concepto de virtud de Epicuro como herramienta con la moral como una disposición? Nico, por favor, me repites nuevamente la pregunta. Claro que sí. ¿Hasta qué punto se puede ligar el concepto de virtud de Epicuro como herramienta con la moral como una disposición? Pues eso sería, responder afirmativamente esa pregunta implicaría decir que realmente habría que desligar, ¿sí? El ejercicio de la virtud de la moral. No, no es una cuestión que se pueda desligar. Si bien entendí la pregunta, era en qué medida se puede desligar, ¿cierto? Yo creo, pues que si quieres responderla desde ahí, pero yo entiendo más la pregunta como el sentido de moral como disposición, o sea, es un poco de filosofía de la virtud, de uno tiene la disposición a atender a hacer lo correcto, creo que va un poco más por ahí, o sea, como el concepto de virtud podría llegar a entenderse como una disposición a, creo que va más por ahí, creería. Sino que al principio no sé si era desligar. Eh, Bueno, sí, nos dice hasta qué punto se puede ligar el concepto de virtud de Epicuro con la moral como una disposición. Ligar, en y este porque caso. es que realmente en Epicuro usted no puede entender la vida práctica, que es ética, que es moral, ¿no? Como lo quieran entender. Aunque yo tengo mis reservas también con el asunto de si tendríamos que decir que es ética o es moral, la discusión contemporánea de qué es ética y qué es moral. Yo tengo mis recelos con ese tipo de divisiones, pero no se trata de eso. A mi entender, y tal y como lo pensaría Epicuro, es difícil, por una parte, desligar la virtud de una disposición del ser humano para conseguir del mejor modo posible, del mejor modo, óigame bien, del mejor modo, no es de cualquier modo, es del mejor modo posible, eh, eso que lo satisface. Realmente, si se trata de desligar, no es de desligar, eso es imposible. Realmente la propuesta ética está enfrascada en esos dos aspectos. Virtud es igual a praxis, praxis igual a virtud. Son, conceptos, son términos que son muy hermanitos, muy hermanados, no se pueden desvincular. Pero entonces sí sería responder afirmativamente a eso diciendo que se ligan. ¿En qué medida se ligan? Claro, están totalmente ligados, porque ciertamente cuando hablamos de ética, sobre todo desde la perspectiva epicúrea, cuando se busca o se intenta adquirir satisfacciones en la vida, todo eso depende de la actitud que uno como persona tenga o la disposición que uno como persona tenga para poder adquirir eso. ¿Sí? Por lo mismo, no es el placer el que daña aquí el asunto. No es el placer el que le da insatisfacciones a usted. No es eso. No es el placer el que daña todo el asunto aquí. De si vivo yo del mejor modo de vida posible, no es el placer el que daña eso. Son las disposiciones del ser humano. Y eso es lo que Epicuro rescata. O sea, si Epicuro defiende el placer, es a partir de eso. De los medios, de las disposiciones que tiene el ser humano para conseguir eso que el ser humano dice que necesita para su plena felicidad. Pero es el hombre el que determina eso, no el placer, porque el placer es un efecto de esas elecciones. ¿Sí? Eso es más o menos como la forma de responder a lo que me estás preguntando. Si mal no te entendí, espero haber dado respuesta satisfactoria a lo que me preguntaste. Listo, perfecto. Bien, la segunda pregunta también la hace ella y dices así. ¿Cuál es el límite del placer en la concepción epicúrea para que se mantenga en el esquema del virtuoso? Que creo que va un poco ligado con también lo que acabas de decir. Sí, sí, porque aquí el placer no es el placer no es el de límites. Hay una cosa particular
y es que a veces puede parecer un tanto oscuro cuando uno se acerca, por ejemplo, a la carta Meneceo, cuando Epicuro habla de placeres. A veces usa el término hedonai, hedonai, distinto a hedoné, que por ejemplo, si lo contrastamos con la máxima capital 8 que les leí hace un rato, eh, para Epicuro el placer es un bien en sí mismo. Ah, el placer es un bien en sí mismo, o sea que está rescatando el placer. Pero particularmente cuando habla de placeres, ya uno empieza a intuir si Epicuro da cabida a placeres que no son lo mejor, ¿cierto? Eso es una situación que todavía está en discusión, pero desde mi criterio y precisamente por ser, siendo un tanto coherente también en el hecho de interpretar a Epicuro desde sus esquemas hedónicos, porque para él el placer es un fin de la vida feliz. Él le da esa, no sé si llamarlo responsabilidad, pero digámoslo en esos términos para que me entiendan un poco, él determina que la responsabilidad de todo eso, de si yo no consigo mis satisfacciones y yo no vivo plenamente, es por causa de las cosas que yo elijo, es por causa de esos deseos de violentos, como decía una de las máximas de las otras que yo leí, de esos deseos violentos o de esas ideas alocadas que uno tiene, de esos prejuicios, los que en últimas determinan que yo no consiga esas satisfacciones. Pero fíjense aquí que Epicuro es un completo confiado, diría yo, un confiado en, en las decisiones humanas, en la capacidad del hombre para poder distinguir bien y mal, de poder elegir, de deliberar lo que le conviene o no le conviene. Y en esa medida yo pensaría, desde mi criterio, que realmente Epicuro eh, es un autor que intenta rescatar el placer de todas esas visiones que los críticos le han hecho precisamente a esa noción de placer, porque como bien dije también en el desarrollo de mi exposición, el placer, como diría Cicerón, por ejemplo, si tú buscas de placer como tu fin, entonces tienes que atenerte a no conseguir nada porque realmente como tu único motivo es conseguir placer, no necesariamente eso que llamas placer determina que encuentres satisfacciones, ¿no? Pero difícilmente, pues en Epicuro, ciertamente él como hedonista que es, no va a refutar esa idea. Al contrario, la va a rescatar. ¿Cómo? A partir de justificar que el mal que hay detrás de todo esto no es el placer, porque el placer es un efecto de acciones previamente establecidas por el ser humano para poder conseguir eso que llama satisfacción. Bien, Steven, muchas gracias. Bueno, aquí leyendo un poquito las preguntas, creo que algunas van a ir como por el mismo lado. Tal vez esto pueda ayudar como para clarificar. De igual modo, por eso las voy a hacer para poder ir viendo así sea en casos particulares o tal vez en casos más específicos. Pero bueno, veo que van a ser un poquito por ese lado. Bien, Camilo Pérez Silva pregunta, ¿cómo elegir entre lo que es natural y lo que no es natural? ¿No podría pensarse algo no natural como si fuera natural? ¿Qué hacer en ese caso? Wow, eso ya no podría respondérselo según Epicuro, sino mi criterio personal. Pues va a tocar. Sí, según mi criterio. Porque realmente cuando uno piensa en condiciones naturales,
Se está refiriendo, pensándolo pues desde aquí, si intento hacer una asociación de lo que pienso con Epicuro, lo natural tiene que ver con lo que inmediatamente me genere a mí una satisfacción, ¿cómo se dice? Una satisfacción prioritaria. Es una satisfacción prioritaria el hecho de yo tener vivienda. ¿Por qué? Porque existen condiciones adversas a mi estabilidad física que me pueden llegar a afectar. Por eso es una satisfacción inmediata, ¿no? Eso es lo que se busca satisfacer, es una satisfacción inmediata. Es una satisfacción inmediata el hecho de, o más bien un deseo inmediato, el hecho de comer, porque si yo no como, me muero. El ejemplo es un poco básico, pero, pero es más o menos eso, ¿no? Eh, es una satisfacción inmediata el hecho de beber, porque si yo no me hidrato, pues no beber, de tomar alcohol y eso, como nosotros decimos en Colombia, que regularmente asociamos el beber con irse a una cantina a tomar aguardiente, tequila, no se trata de eso, es beber en el sentido común de la palabra, ¿sí? Mm, porque si yo no bebo, no me hidrato, pues el cuerpo se, se deteriora, se afecta. Yo creo que lo natural, desde mi criterio, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esas necesidades o esos deseos inmediatos que requieren sí por sí satisfacerse. Pero, por ejemplo, cuestiones, por ejemplo, no naturales. El hecho de que para poder satisfacer mi hambre tengo que comer más de lo que mi cuerpo solicita. Eso no es natural. El hecho de que para poder satisfacer mi hambre simplemente tengo un gusto por una salsa de tipo X y si yo no la tengo pues no voy a estar satisfecho. Hombre, pero usted tiene hambre, usted se satisface simplemente con comer ese arrocito así limpiecito, ya. Es también una cosa, o sea, el hecho no es simplemente de decir aquí que es natural y que no, porque lo importante de todo esto son las consecuencias prácticas que eso tiene a la postre. ¿Y a qué me refiero con eso? A que si bien yo opto, ¿sí? Por satisfacerme con algo que quiero, ¿sí? Soy yo el que estoy decidiendo hacerlo, ¿no? Pero previamente reconociendo yo mismo, hombre inteligente, Steven Valencia Marín, un hombre racional, yo reconociendo que eso no es lo que necesariamente a mí me está satisfaciendo, pues realmente es un querer. Yo quiero la salsa, pero la salsa no es la que satisface mi hambre. Es el elemento como tal, el sólido este llamado arroz. Este es un ejemplo básico de por qué no podría yo, o más bien, de por qué asociar deseos naturales con esta función de la determinación humana para aceptar unas condiciones y otras no. Porque no es la salsa, en el ejemplo que puse, lo que me satisface. No es la salsa la que me va a quitar a mí el hambre. Lo que me quita el hambre es lo más básico, que es el arroz. Entonces esos aditamentos, esos añadidos para la bebida, para las comidas, para el vestir, todo ese tipo de añadidos son superficiales. No añaden nada a la satisfacción de mi necesidad, porque la necesidad básica es, tengo que vestirme, independientemente de si es ropa Gino Pascali o yo que sé, cualquier marca. Eso no, al fin y al cabo lo que necesito es vestirme. No necesito conseguir marcas. Ya lo demás es superficial. Pero espero con este ejemplo y con esta explicación que acabo de dar respuesta a tu pregunta. Bien, Steven, voy a meter un poquito la mano aquí. Eh, tengo una intuición, ya Camilo responderá por ahí en el chat si quiere, si mi intuición está bien. Pero creo que la pregunta también está formulada más en un sentido
voy a ponerlo un poco hipotético. Ah, yo necesito satisfacer un bien, no sé, el hambre, ¿no? Ah, y compliquémoslo un poquito. Ah, pero entonces para yo satisfacerlo tengo que conseguir comida y para conseguir comida tengo que pasar por encima de otros para poder acceder a ella. Pero yo no siento que esté haciendo algo malo ante ello porque a la final estoy satisfaciendo mi necesidad de comida. Creo que va un poco más por ese lado, diría yo. Eso ya son implicaciones morales más allá de lo establecido. Si es rectamente moral el hecho de que como yo necesito conservar mi vida, satisfacer mi necesidad, entonces si no cuento con las condiciones, si mal no estoy entendiendo, Nico, sobrepaso lo que correctamente moral debía hacerse, pasando por encima de otro para poder comer, por ejemplo, robar. Sí, exacto, Sí, pero que no se vea como algo que se esté haciendo como malo, sino que a la final estoy satisfaciendo, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que por ahí va la pregunta, creo. sí, pero eso desde el criterio epicúreo sería erróneo. No, no, incluso es que esto también depende mucho de la confianza que él se tiene con respecto a la manera en que el ser humano puede llegar a determinar qué es lo correctamente dado y qué no. Porque, por ejemplo, aquí tendría que recurrir incluso a la idea de amistad en Epicuro, que es uno de los conceptos básicos del epicureísmo. Cuando usted hace amistad, ojo, la amistad también excede al criterio privado, intimista de mis amigos, aquí mi círculo, ya, no. En Epicuro no es eso. En Epicuro excede. Porque la amistad en Epicuro es un término que implica lo social. Entonces, desde la amistad, Epicuro es un confiado en la disposición del ser humano para poder lograr lo que todos necesitan lograr, y es decir, vivir tranquilamente y con las condiciones básicas necesarias. Ya, él es un confiado en eso. Y él dice que eso es posible lograrse. ¿Sí? Bajo esa condición, si yo considero al otro como un amigo, saliéndonos del ámbito intimista, privado y todo eso, pues voy a ayudarle para que alcance eso que él por sí mismo no puede lograr. ¿Por qué? Porque resulta que a veces existen unas condiciones que no dependen de uno, ¿sí?, sino de otros para poder lograr eso que yo necesito en la vida. ¿Sí? La alimentación, por ejemplo, puede ser una condición. Los estados de pobreza, por ejemplo, una persona pobre, si el responsable es el Estado porque no proporciona condiciones laborales idóneas para que las personas puedan subsistir, conseguir su comida, su vivienda y todo esto, pues ahí ya estaríamos hablando de una intervención mediada por el Estado para poder que las otras personas que están fuera del asunto gubernamental puedan adquirir esas necesidades. Pero, según Epicuro, desde la condición de amistad de filia, de amistad, existen personas que pueden ayudar, asistir, que pueden asistir esas condiciones a mejorarle un poco las condiciones a esa persona para que pueda satisfacer sus necesidades básicas y por lo mismo no tendría que recurrirse a acciones que pudiéramos llamar nosotros inmorales, socialmente hablando inmorales, por ejemplo, como el robo y todo este tipo de dinámicas para poder conseguir eso que los demás no le han proporcionado, ¿no? Sobre todo porque hay algunos de esos muchos, entre los muchos que le pueden ofrecer a esa persona condiciones para vivir tranquilamente, para vivir sosegada en sus necesidades básicas. Esas otras personas se lo pueden proporcionar, aunque hayan otros que no se interesen por ofrecerle esos recursos que necesita esa persona. Bien, Steven, muchas gracias por esa respuesta. Ahora vamos a, bueno, digamos que ahí estaba volviendo a leer.
y hay varias que realmente creo que ya se han venido respondiendo, entonces creo que algunas las voy a ir sacando. Pero antes de continuar, Janet Zapata Molina dice, creo que respecto a este tema, lo necesario es fácil de procurar y lo vano, difícil. Creo que un poco más como con lo que ya venías acá diciendo. Entonces, bueno, como decía, voy a limitarme como a las preguntas que no han, como que no hemos tratado, que no van como por los mismos campos. Pero bueno, digamos, ahí quedan en el chat. Si en algún momento quieres mirarlo y ya responder puntualmente, adelante. Pero pues digamos que ya las has venido respondiendo, creo, en las últimas 2 o 3 intervenciones. Bien, Laura Domínguez pregunta, ¿se puede ligar la virtud griega con la religión griega? De ser así, ¿cómo se podría hacer un desligamiento entre virtud y religión en la tradición griega de la época de Epicuro? Uy, uy, Muchas uy. gracias. Sí, el gran problema que dice Epicuro, que es el que tiene la religión de sus contemporáneos, es la superstición. ¿Y a qué se está, y qué es superstición para estos autores críticos de incluso Platón? Podría yo decirlo también desde Platón. ¿Qué es eso de superstición? Que claramente no ese es el término adecuado para referir al término que ellos emplean en griego, que en este momento no lo recuerdo, pero pues me ayuda un poco a aterrizar el asunto y para que me comprendan también. Pero el hecho de que la religión sea supersticiosa, en términos epicúreos, es una sola cosa. Designar a los dioses cosas, acciones y hechos que a ellos no les competen. Con esto, ¿qué está queriendo decir Epicuro? Repito, ya esto es una idea que ya he venido desarrollando mucho, pero básicamente la filosofía de Epicuro tiene ese criterio o ese principio como que articula toda su filosofía. Es el ser humano el que por sí mismo debe procurarse las condiciones necesarias para vivir. Y son los mismos seres humanos que tienen que intentar y esforzarse en conseguir las condiciones necesarias para que sus prójimos, sus próximos o sus allegados, sus filoi, sus amigos, hablándole en términos sociales mucho más allá de fuera del ámbito privado, obtengan lo que necesitan para vivir tranquilamente. Pero es el hombre, no los dioses. Dios nada tiene que ver con esto. Por lo mismo, de nada le sirve al hombre en cuanto a los ritos religiosos y todo eso. Claro que Epicuro era un hombre piadoso, ¿no? Cuando habían fiestas de los dioses, las celebraba, claro. Pero considerando lo siguiente, que es que no había que pedir a los dioses cosas que yo mismo me puedo procurar. Una de las sentencias vaticanas de Epicuro, si mal no estoy, creo que es la 77, 76, 77, no recuerdo bien, que dice, es estúpido pedir a los dioses lo que yo mismo puedo procurar. ¿De quién depende la estabilidad, el sosiego, la tranquilidad de las personas? Pues de uno mismo y de mis próximos, que son los que en cierta medida también influyen sobre mis condiciones, digamos, de tranquilidad, ¿sí? Uno puede asociar eso con el ejemplo, por ejemplo, este ejemplo de los novios. Es hombre, uno intentándose acomodar a los gustos del otro, porque eso es un noviazgo, un acomodarse a los gustos de otro, de comprenderlo, de entenderlo, de por qué está mal y todo esto, pero resulta que la persona es muy tóxica. Me disculpan el ejemplo, pero es lo que me viene en este momento a la mente para poder explicar esto. Pero sabiendo que la persona es muy tóxica, entonces empieza a afectarme a mí internamente hablando, psicológicamente hablando, si me está afectando,
Pues es que la señorita que está haciendo eso o el señor que está haciendo eso y me está afectando a mí sabe que no debería hacer eso porque me está alterando. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Entonces, bajo esa condición, sabiendo que nosotros somos los responsables de esas condiciones de sosiego y tranquilidad de los demás y que uno mismo también debe velar por su sosiego y tranquilidad, pues según Epicuro es el hombre el centro y la máquina de todo esto. No son los dioses, no son los dioses. Esta es la crítica que precisamente Epicuro hace a sus contemporáneos religiosos. Una crítica directa a la religión. Ojo, desde Epicuro. Platón va por otro lado. Platón va es por la línea de lo que refuta en República 2, en el segundo libro de República y en el tercero también, y además en el libro décimo, con eso remata, criticando a los poetas, es decir, los religiosos de su tiempo, tiene que ver con la utilidad que devenga eso para la vida social y para el establecimiento de la polis. Eso es en Platón, porque Homero no sirve de mucho, sobre todo con los dioses pasionales y que se revuelca Zeus con Ganimedes y se lo lleva y lo rapta y se enamoró y se acostó con Zeus con sus demás hermanas y todo este tipo de cosas, ¿sí? Más o menos es una interpretación un poco jocosa de lo que estoy diciendo, de eso que refleja Platón, pero realmente tiene que ver con la utilidad que esos mitos detentan para el establecimiento de la polis. Pero Epicuro es mucho más sencillo. Dice, no, usted, hombre, es usted el responsable de eso. Busque usted los medios. Los dioses están allá, en la nebulosa, quieticos. A ellos no le compete intervenir en sus decisiones. Es usted mismo el que tiene que resolverlas. Y eso es un poco lo que en la actualidad hacen incluso muchos teólogos, intentando mostrar una faceta un tanto deísta de la comprensión de la divinidad, sobre todo para esos teólogos críticos con respecto a la piedad popular de hoy en día, porque ustedes, como bien pueden saber, la piedad popular dice muchas cosas. La piedad popular dice cuánta cosa se le ocurra, pero eso no significa que los que están al mando de esa religión, llámese catolicismo, llámese protestantes, llámese anglicanos, llámese lo que se llame, ortodoxos, no son los directamente responsables de eso. Lo que pasa es que la gente no se forma en ese tipo de cosas y precisamente las críticas a las teologías en este momento van por esa línea. Van por esa línea. Bueno, una de las muchas líneas que existen en cuanto a criticidad teológica en la actualidad. Entonces, Epicuro también aportó en su tiempo a estos criterios de crítica que son importantes también, ¿no? La religión tiene sus utilidades, pero también sus cosas no tan útiles y eso es bueno saberlo. Bien, gracias, Steven. Bueno, respecto a esto, Janet Zapata Molina vuelve y dice, la piedad implica un ejercicio intelectual de quitarle la ambigüedad a los términos religiosos tradicionales, teniendo el canon feliz, incorruptible y vivo como punto de referencia. Es un comentario, Sí, según lo que veo. estoy totalmente de acuerdo. Eh, y con ello voy a hacer la última pregunta, ahora sí, para cerrar ya la sesión de hoy, si te parece bien. La pregunta la hace Catalina de nuevo, el terror del chat. Uh, ¿Quién pregunta? ¿Se podría decir que los detractores de Epicuro lo criticaban por no comprender su concepto de virtud como mediación o por otra razón? Yo pensaría que, yo pensaría que sí, sí lo entendieron en cuanto a la virtud. En cuanto a la virtud como mediación, sí la entendieron. Pero también uno a veces siendo un poco abogado del diablo dice, bueno, es que esta gente es virtuosista por naturaleza.
Y entonces lo que hacen es poner en el fin, en el podio de todo su sistema filosófico, es la virtud. Claro, eso genera un choque. Independientemente de las razones que existan para criticar el placer, independientemente de las razones que existan, ya sean razones prácticas, más a nivel de inteligir estas cosas, del por qué razón el placer no va en esa tónica de ser un fin, independientemente de ese tipo de cosas, para los estoicos su pilar fundamental es la virtud. Claro, eso ya entra a generar discordia con, con ellos precisamente cuando escuchan que el placer es el fin, ¿sí? Pero porque ellos mismos defienden la virtud, la virtud. Ahora, hay una cosa bastante terrorífica. Yo personalmente digo, no sería un hombre virtuoso si eso fuese la virtud, porque yo no me atrevería a eso. Incluso yo soy muy defensor también de los pensadores que han figurado a lo largo de la historia como ascetas, a los que se dedican propiamente a hacer ejercicios de, de autodominio, ¿sí? De hacer vigilias y todo este tipo de cosas. Los padres ascetas, por ejemplo, en el cristianismo, muy entrado el siglo IV y poco antes, en el siglo III, por ejemplo, hay un señor, de pronto les interesa, hay un señor que llamaba Abba Agatón, y resulta que en una de sus máximas decía lo siguiente: de nada me sirve conseguir, o de nada me sirve una virtud si con ello no obtengo una utilidad. Pero ¿qué quiere decir este autor con eso? Porque es que la virtud, para los más rigoristas, los más, digámoslo en estos términos, extremistas virtuosos, a veces la virtud, perseguir la virtud implica bastante autoflagelarse. Yo no digo con eso que nos vamos a dar garrote en la espalda, pues a martirizarnos como hacían antiguamente los religiosos. No. Me refiero a, con la figura de autoflagelarse, es prevenirme demasiado de cosas que yo quisiera conseguir. Pero es que prevenirse demasiado de cosas implica también insatisfacción. No es que se cohiba mucho de cosas, porque eso también es un vicio. Hay una frase de Epicuro que dice lo siguiente, y quiero decirla aquí en griego. Incluso eso está en la sentencia Vaticana 63. Gesti genitoteti methorios. ¿Eso qué significa? En la austeridad hay medida. Si hay medida en la austeridad, eso significa que yo no siempre tengo por qué cohibirme de cosas. Porque yo sé que esas cosas que quizás, de las que quizás me pueda cohibir, un ejemplo, yo quiero ahorrar para hacerme un viaje aquí en Colombia, Santa Marta. Pero ciertamente para ahorrar necesito no salir cada 8 días a bailar con mi novia, porque eso implica gasto de comida, gasto de trago, bebida, implica cosas. Estoy cohibiendo de gustos, pero aunque yo sé que necesito ahorrar para viajar, eso no significa que siempre tenga que cohibirme de ello. Quizá después de que ya haya cumplido mi deseo de viajar a ese sitio con mi ser querido, allá a Santa Marta, ya puedo salir a bailar con mi novia, ¿cierto? O mi novio, bueno, yo qué sé.
Eso se puede hacer, pero hay que tener en claro algo, que a veces preservarse mucho de este tipo de cosas, no darse gustos, también raya en un vicio, porque usted se está cohibiendo de cosas y nos trata de, y no es que tenga que cohibirse, porque eso no es virtud. La virtud implica una satisfacción de las cosas cuando sé que necesito hacerlo. Y si tengo otros planes con esa plática, pues ¿para qué me la gasto? No guardo para esos otros planes, pero eso no significa que tenga que cohibirme siempre. Es es un equilibrio, ¿no? Entre mis gustos y cosas que quiero lograr a futuro. Pero esas cosas que quiero lograr a futuro no siempre tienen que determinar mi comportamiento en este momento, de este momento. Por ejemplo, en el ahorro. Entonces me cohibo de comerme un helado porque tengo que ahorrar para viajar. Eso es tacañería. La tacañería también es un vicio. En palabras más, palabras menos, la tacañería es un vicio. Y esto Epicuro nos lo está enseñando. Stin heli toteti metorios. En la austeridad hay medida. Bien, pues bueno, creo que con eso, ¿qué más decir, no? Qué buen cierre. Ah, bien, sí. Pues bueno, primero que nada, quiero darte las gracias, Steven, por haber estado hoy con nosotros en esta ponencia y pues aprovechar para volverte a dar las gracias por ayudarme a coorganizar este evento. Digamos, aprovechando que estamos los dos, porque posiblemente en transmisión en vivo no lo estemos durante el resto del evento. Ah, entonces sí quería aprovecharte para agradecerte, que digamos que sin ti esto no tendría sentido. Ah, Así que bueno, recordarles a todos que ya se cerró la convocatoria para el dossier de filosofía antigua eh, y ya en los próximos meses va a estar saliendo el número en la revista, en la sección de ediciones, en el menú aparecen números. Ya estará saliendo en los próximos meses, donde también podremos consultar justamente el texto de esta ponencia, que va a estar, digamos, justamente abriendo el número. Eh, con eso en mente, pues bueno, les quiero comentar un poco de qué pasó la semana pasada con el tema de que no hicimos una de las ponencias que había. Originalmente se iba a hacer el jueves de la semana pasada la ponencia de Aristóteles a cargo de Ana Isabel Rico, pero tuvimos que moverla. La movimos para esta semana, lo cual implica que esta semana tendremos tres ponencias. La primera, que fue esta, la segunda, que se hará el jueves 4, que se llama ¿Qué significa vivir conforme a la naturaleza según el estoicismo? La doble solución de Epicteto, que estará a cargo de Leonardo Ramos Umaña. Esa va a ser la segunda, que es, digamos que está en el cronograma habitual que hemos hecho para este evento, que son los martes y jueves a las 6 de la tarde, pero con vistas en de que tocó cambiar la fecha de la de Ana Isabel, se va a realizar la tercera ponencia el día viernes 5 de julio a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, perdón, con la ponencia titulada Felicidad, Fortuna y Vida Buena en la Ética Aristotélica. Entonces, pues quiero invitarlos a que puedan asistir a las dos y pues digamos que el evento también va corrido un par de semanas más. Así que pues invitarlos a que estén atentos esta semana y pues en las semanas que vienen. Sin más, de nuevo, agradecerle a Steven por su ponencia, agradecerle a todo el público por estar también preguntando, por estar participando, por su asistencia y ya nos veremos en una próxima ocasión. No sé si quieres decir algo, Steven, antes de cerrar o si ya vamos cerrando. Una cosa muy simple. Agradecerles a todos por su disposición para esta ponencia. Yo sé que los horarios no son los ideales, pero de todos modos, esto también, este tipo de eventos se debe a lo que ustedes como participantes, auditores, interlocutores, realizan, ¿no? Sus preguntas, sus intervenciones, todo esto ayuda al desarrollo del evento. Entonces quisiera agradecerles a ustedes por su participación y como dijo mi amigo Nicolás, pues el jueves tendremos también ponencia del doctor Leonardo Ramos de México y el viernes con la doctora Ana Isabel Rico. Muchas gracias.